entristecen. Gracias por tu palabra, Espíritu Santo. Amén. Capítulo número 5 de la primera carta a Pedro y el versículo número 7 vamos a leer esta tarde. Capítulo número 5 y versículo número 7. Dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando quien devorar. Amén. Gloria al Señor. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Realmente, hermanos, acá en este versículo 5:7 nos está dando una respuesta, le está dando la palabra del Señor, le está dando una respuesta a la humanidad, literalmente. Dice acá este versículo: echando toda vuestra ansiedad sobre Él. La primera pregunta esta tarde sería, para que podamos entender esto, ¿por qué el Señor menciona que debemos de echar sobre Él toda ansiedad? Primeramente hay que definir qué es ansiedad. Ansiedad, definámoslo así: ¿cómo se origina la ansiedad? La ansiedad se origina en el capítulo número 3 del libro de Génesis. El ser humano se compone de cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo, alma y espíritu estaban unidos. Y como estaban unidos, entonces esto brindaba estabilidad a los tres elementos: al cuerpo, al alma y al espíritu. Había una estabilidad en los tres. Pero producto de la separación de Dios con el hombre, producto de lo que usted ya sabe del pecado en el capítulo número 3, entonces se desprende el cuerpo, se desprende el alma y se desprende el espíritu. Al quedar esto separado, entonces se crea un vacío. Entonces este vacío que se genera, por ejemplo, para que lo entendamos así, antes el ser humano hablaba directamente con Dios. Por ejemplo, Adán hablaba directo con Dios, no necesitaba de ningún intermediario, hablaba directamente. O sea que así como usted habla con una persona, así se hablaba con Dios, directo. Pero producto de esta separación, ya ahora nosotros no tenemos acceso directo al Padre. Estamos separados de la gloria de Dios, a tal grado que viene la muerte, tenemos que morirnos y estamos sufriendo todas las consecuencias de esta separación. Ahora, esta separación lo que produce es un vacío interno. Entonces, este vacío interno genera una desestabilización mental, para que lo entendamos así, en el ser humano. Todos los seres humanos que nacen están mentalmente desestabilizados. No existe estabilidad en ellos. Todos, sean pobres, sean ricos, sean blancos, sean negros, están desestabilizados mentalmente. Entonces, a partir de este momento, entonces el ser humano empieza a hacerse algunas preguntas. Y dentro de estas preguntas que se empieza a hacer, es que empieza a buscar la felicidad. Y usted encontrará
que en algún momento de nuestra vida nosotros decimos, no me siento satisfecho, no me siento feliz. Y entonces, como no nos sentimos feliz, empezamos a buscar esta respuesta, empezamos a buscarla en ciertos elementos terrenales. Por ejemplo, yo daba este ejemplo, valga la redundancia, y decía, por ejemplo, un hijo que sus padres le han dado todo, le han dado un hogar, un techo, le han dado comida, le han dado sustento, le han dado amor, le han dado cariño, le han dado estabilidad. Pero hay algo peculiar en eso, que si usted habla con ese niño o con esa niña o con ese joven, él mentalmente está desestabilizado y él está esperando, todo joven está esperando tener 18 años para irse de su casa. Y no aguanta el día de tener 18 años para poder hacer lo que él le pegue la gana. Y entonces mentalmente él quiere que se llegue ese día. Y él celebra cada cumpleaños porque él quiere llegar a ese día en donde tener su DUI y poder hacer lo que él quiera. Y no solamente hacer lo que él quiera, sino que restregárselo a sus padres y decirle, mire papá, usted ya no tiene dominio sobre mí. Pero ese momento se llega, porque tarde o temprano se llega, ese joven cumple la edad y se da cuenta que al tener la mayoría de edad, no se le resuelve esa inestabilidad interna. Después viene el joven y dice, el día que yo me vaya de esta casa y pueda hacer mi casa y pueda vivir solo, ya sin que nadie me diga nada, ese día voy a ser feliz. Entonces empiezan a ocupar algunos mecanismos para poder agilizar esta felicidad, mal llamada felicidad. Entonces algunas jóvenes lo que hacen es hacerle caso al primero que les dice que se la lleva. Y entonces el primero que le dice, mira, no te preocupes, conmigo ya no vas a tener quien te mande, ya conmigo olvídate de tus papás, vamos a ser felices, nos vamos a ir a alquilar, vamos a hacer esto, otro, vamos a hacer todo lo que nosotros queramos. Y entonces el joven o la joven le cree a esta proposición normal y humana de todos los seres humanos. Y entonces lo hace, se va con ese joven, se va con esa joven y empieza, como decimos, la luna de miel, que se dice que solamente dura un promedio de 4 meses, porque ya después de los 4 meses la persona empieza a ver todos los defectos del otro. Y entonces se empieza a ver que es desordenado, se empieza a ver que deja tiradas las ollas y esto y otro, y entonces se acaba todo aquello. Y al darse cuenta, entonces se empieza otra vez aquello y se empieza a sentir desesperado porque de un lío se metió en otro y se metió en otro. Y entonces ahora empieza a recordarse que cuando estaba con el papá no tenía que trabajar, tenía la casa, tenía las cosas, tenía esto otro, tenía aquí, tenía allá. Y entonces se empieza mentalmente a desestabilizar peor porque dice, si estaba bien, pero ahora estoy peor. Y entonces quiere regresar, pero ya no se puede. Y entonces hay un sinfín interno de desestabilización emocional que la persona se empieza a sentir peor de como estaba. En una ocasión escuché a una joven decir estas palabras. Y dijo estas palabras: yo necesito que me bese a alguien que no sea de mi familia, dijo. Interesantes palabras. Pues tiene el cariño de su papá, tiene el beso de su papá, los abrazos de su mamá, pero esta joven quería que la apretara un extraño. Una joven de acá de la iglesia.
Y entonces cuando escuché esas palabras me llamaron la atención porque corrobora lo que le estoy diciendo. Internamente la persona está desestabilizada, quiere lo externo, buscando, creyendo que en eso externo va a encontrar la estabilidad. Y así nos llevamos la vida muchas veces. Otros creen que casándose van a encontrar la estabilidad. Otros creen que haciendo dinero. Y entonces empiezan a proponer metas. Dicen, cuando yo alcance esto, cuando yo alcance esto otro. Yo les mencionaba y les decía que entre la comunidad, esa comunidad de millonarios, de personas millonarias, hay un dicho. Y hay un dicho que dicen, y dicen ellos, lo que cuesta es el primer millón. Después que tenés el primer millón, los demás se hacen solos. Ese es el dicho de ellos. Y empiezan corriendo y corriendo y corriendo para alcanzar eso. Y muchos de ellos llegan a temprana edad a alcanzar esas metas y lo alcanzan. Y cuando alcanzan esa meta, se dan cuenta de que no son felices. Se dan cuenta que están peor de que cuando iniciaron. Entonces, ¿y todo esto por qué se da? Todo esto se da específicamente porque, como le comento, el cuerpo, el alma y el espíritu está separado, no están unidos. Y por eso tenemos que morirnos. Si usted ve que el cuerpo es depositado, el espíritu es tomado y así sucesivamente. O sea, entonces esta separación nos hace débiles, nos hace vulnerables, nos pone en una desestabilización en todos los aspectos. Entonces el Señor conoce, pues sí, Él nos creó, Él sabe y está consciente que desde el momento en que fuimos separados hay un vacío interno en el ser humano. Entonces, por eso es que aparece el Evangelio del Señor, el Evangelio de las buenas nuevas, el Evangelio del Señor. ¿Y qué es lo que, de qué es lo que nosotros hablamos en la palabra de Dios? Acá, cuando las personas se reúnen en una iglesia, no vienen a hablar de política. Cuando nos reunimos en una iglesia, no venimos a hablar de los logros de determinada persona. O sea, cuando en las iglesias lo que hacemos es reunirnos para hablar del Evangelio del Señor. Y el Evangelio del Señor hace una proposición al ser humano. Y la proposición que le hace al ser humano es de que lo libera de sus cargas. ¿Y cuáles cargas? Las cargas que genera el vacío que dejó el pecado en el ser humano. Entonces, y eso es lo que se anuncia. Lo que anunciamos a través del Evangelio es el amor del Señor, la estabilidad del Señor, la paz del Señor, la fortaleza del Señor. Y eso es lo que se hace el Evangelio, y lo ha venido haciendo por ya 2 milenios, predicando este Evangelio, explicándole al ser humano que ese vacío no puede ser llenado por nada de esta tierra, por nada de esta tierra lo va a llenar. Y tarde o temprano la persona se va a dar cuenta de esta verdad y va a llegar a este aterrizaje. A mí me llama la atención el caso de este famoso, el dueño de Facebook, un joven que a muy temprana edad se hizo uno de los hombres más millonarios del mundo. Pero me llama la atención una actitud que él hace. ¿Qué fue lo que llama la atención de él? Alcanzan una fortuna tremenda, imagínense. Creo que estaba posicionado como el hombre más millonario de la tierra hace algunos años. Pero agarra todos sus millones, todo, y lo regala a una fundación. Búsquenlo. Y lo regala todo.
y dice, yo me quedo viviendo con un poquito. O sea, no le llama la atención eso. Que un hombre que llega a la cúspide del mundo agarra todos sus millones y los regala, literalmente, y los dona a una fundación. ¿Qué le dice eso? Alguien podría decir, qué hombre más tonto. Alguien podría decir, qué raro está eso. No, es que no está raro, es que es bíblico. Es que no importa que la gente alcance todo el oro, no importa que la gente alcance toda la fama, siempre va a sentir el mismo vacío que usted siente. Porque en la Biblia está establecido que ese vacío no puede ser llenado ni con todo el oro del mundo, ni con toda la plata del mundo. Ese vacío solo puede ser llenado con el amor de Dios en el corazón del ser humano. Ahora, entonces por eso se dan ese tipo de actitudes y se seguirán dando. De repente va a llegar otro que se haga más millonario y se va a dar cuenta que se siente vacío y va a regalar todo pensando que de eso se llena ese vacío. Pero ni regalándolo todo vuelven a llenar el vacío, porque el vacío tiene una forma, el vacío tiene un diseño exclusivo de Dios. Exclusivo de Dios. Ahora quiero hacer un paréntesis. Muchos de los que estamos acá gozamos de la estabilidad que Dios nos da. Muchos de los que estamos acá somos creyentes ya de años, que hemos estado gozando de la paz del Señor. Hemos estado gozando de la estabilidad de Dios. Pero yo decía esta mañana, hay un hombre en la Biblia que es el rey Saúl. El rey Saúl le habían dado a gozar de algo poderoso y bueno. Él tenía la paz del Señor, el rey Saúl. Pero ¿qué le sucedió al rey Saúl? Vea esto. Como el rey Saúl no valoró lo que tenía, dice que le fue quitado el Espíritu de Dios. Y yo estudiando eso decía, ¿qué es el Espíritu de Dios? ¿Qué es lo que se le quitó a Saúl? A Saúl lo que se le quitó fue la paz. Entonces Saúl, como era el rey, como era la autoridad, Dios le había dado paz. Entonces Saúl se sentía en paz. Esa paz que usted disfruta, esa paz que nosotros disfrutamos. Entonces Saúl la tenía, pero producto de su desobediencia se la quitan. ¿Y por qué se la quitan? Por desobediente, entonces le quitan el espíritu. Y cuando le quitan la paz, entonces entra lo que nosotros le llamamos ansiedad. Y lo que dice aquí la Biblia. Y entonces el hombre que estaba estable empieza a sentirse inestable mentalmente. ¿Y qué es la ansiedad? La ansiedad es estar pensando en el futuro en mal. Es que usted empieza a pensar en el futuro y usted empieza a pensar qué voy a comer mañana. Y usted empieza a pensar qué voy a hacer el siguiente año. Y usted empieza, y entonces no solo a pensar, sino que esos pensamientos mentalmente lo aniquilan a usted. Usted conoce a todas esas personas que son celosas. Todas esas mujeres y todos los hombres que son celosos tienen problemas serios de ansiedad. ¿Por qué? Porque vaya, hagamos un ejercicio. Usted está casado con esa persona o usted tiene esa familia. Pero entonces vienen esos pensamientos de ansiedad a la mente y le dice, mira, ese anda con otra. Mira, ese anda con otra. ¿Ya viste cómo le levantó el ojo? ¿Ya viste esto? ¿Ya viste esto otro? Entonces eso mentalmente empieza usted a sentirse inestable. Y entonces empieza usted humanamente, como está inestable, empieza usted a pelear, empieza usted a olfatear, empieza usted a molestar, porque mentalmente usted está inestable, usted no está seguro de lo que usted tiene. Y ahí son todos los pleitos. No solo pleitos, que galán fuera pleitos. Ahí vienen muertes. Mira, dicen que te vieron con otro. Yo prefiero mejor matarte, pero no verte con otro. Y ahí usted ve un montón de hombres y mujeres que matan al otro.
y todos los crímenes pasionales que se generan por esta razón que le estoy mencionando. Ahora, al ver todo esto, entonces es ahí en donde mentalmente el ser humano está desestabilizado mentalmente. Y entonces aparece la ansiedad y usted empieza a sentirse bloqueado. Porque ¿qué? ¿Y será? Y usted le llama. No, yo escuché algo por allá. Y yo no sé qué pasa con esto. Y entonces eso lo empieza a hacer pedazos internamente. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Y algunos llegamos a pensar de que eso es normal. No está bueno que la hermana sea celosa. Está bueno que el hermano sea celoso y que le pegue por sus celos. No, eso no es bueno. Y otros dicen, no, está bien. No, eso no es normal. Porque aquí en la Biblia dice que hay que echar toda carga y toda ansiedad ¿sobre quién? Sobre el Señor. Entonces, ¿qué dice la persona? El que ya entiende esta verdad, el que entiende esta realidad, entonces dice, mi matrimonio no está sobre la arena, mi matrimonio está fundamentado sobre Dios. Esta mujercita, este hombrecito, esta economía, estos hijos, yo no hice nada para que nacieran, sino que fue Dios el que me lo dio. Dios lo va a sostener porque en sus manos está. Yo creo fielmente en la voluntad de Dios. Si Dios dio, Dios va a quitar. Pero yo estoy mentalmente estable, porque yo no dependo de las actitudes de una persona, sino que yo dependo de Dios, que todo está en Dios fundamentado. Vea todos los problemas que se generan. Hace una semana estaba leyendo en un periódico que decía que se han incrementado los casos de suicidio en El Salvador. ¿Y por qué cree que pasa eso? ¿Por qué cree que pasa eso? Porque la gente dice, no puedo salir con este problema, no puedo salir con esta situación. Y entonces el diablo les pone, matate. Mira, la solución es que te mates. Y entonces todos somos vulnerables hacia eso. ¿Y somos vulnerables en qué momento? Somos vulnerables en el momento que Dios no está. Somos vulnerables en el momento que ya no está Dios en el corazón. Quien sea. Hace algunos años escuchaba una noticia, creo que en Brasil, de un pastor que se suicidó. Y decía, ¿y por qué se suicidó el pastor? Porque dejó una carta diciendo que en la congregación no lo querían, que nunca no sé qué, que nunca no sé cuánto. O sea que, mire, es que esto nadie está exento. El día que el Señor no esté en el corazón del pastor, del diácono, del obrero, de la diaconisa, se mata literalmente porque siente el vacío. O sea, usted, a que tengo 10 años, es que usted puede venir 10 años a la iglesia, pero si el Señor no está en el corazón, va a sentir el mismo vacío. Ese es el problema de la religión. O sea, ese es el gran problema de la religión, que ayer estaba analizando eso y en sí la idea es muy buena, pero el problema es que no llena el vacío. O sea, ese es el gran problema. Y si la religión no llena el vacío, entonces la persona vuelve a tener hambre, vuelve a tener sed. Y eso fue lo que le dijo el Señor a aquella mujer: vas a volver a tener sed, vas a volver a tener hambre, vas a volver a lo mismo. ¿Por qué? Porque ahí está el vacío. Y ese es el gran problema de la religión. La gente va al culto, porque la misma iglesia se puede volver religión. La gente va al culto, la gente va a la misa, y después de la misa se va a fornicar, después de la misa se va al motel, después de la misa se va a la discoteca, después de la misa se va a chupar, después de la misa se va a ver a la otra. ¿Por qué? Porque no han llenado el vacío.
O sea, no es la iglesia, no es que usted venga a la iglesia y ya porque vengo a la iglesia ya tengo lleno el vacío. No, usted puede, como le digo, puede estar 10 años en la iglesia y usted no puede tener lleno el vacío. Eso usted se lo tiene que pedir al Señor y estar claro de que ese vacío solo puede ser llenado con el amor del Señor en su corazón. Porque alguien puede decir, hermano, si yo estoy en la iglesia y me siento vacío, por eso que le estoy diciendo. Porque lo mismo que le estaba comunicando yo esta mañana del caso de Saúl. Saúl no fue elegido, a él no lo eligió Dios, a Saúl. ¿Quién eligió a Saúl? El pueblo de Israel. O sea que era puesto de dedo, pues para que lo entendamos. O sea, era puesto de dedo. El pueblo de Israel lo eligió. Entonces, como Dios es soberano y Él respeta nuestras voluntades de nuestros pueblos, y entonces Dios lo que hizo fue respaldarlo. Le empezó a dar victorias, empezó a ser victorioso, ¿verdad? Empezó a ganar guerras, usted ve todo lo que hacía. No solamente eso, sino que el Espíritu Santo descendía sobre Saúl y hablaba lenguas y profetizaba y esto y lo otro. Pero hay que tener claro, Saúl no buscó a Dios, el pueblo lo buscó para que lo pusieran. Entonces ese es el problema muchas veces, que usted acá a la iglesia no ha venido voluntariamente, ha venido porque lo trajo su papá, lo trajo su mamá, está en el evangelio porque dicen que es bueno, está en el evangelio o en la iglesia porque le han comentado que se puede llenar el vacío, está en la iglesia porque le dijeron que lo van a llevar al parque más tarde, o está en la iglesia porque dicen que bueno. Entonces usted está como parecido como Saúl, así como a regañadientes porque dicen que bueno. Pero cuando uno se da cuenta que esto es lo que llena el alma y el espíritu del ser humano, esto no lo detiene nadie. No importa que no haya bus, no importa que nadie lo traiga, usted se viene caminando. No importa que haya pandemia, usted busca el agua porque usted sabe que eso lo llena. Lo llena y lo alimenta. Y eso solo se lo dejo de tarea a usted. No sé cuáles serán los motivos que lo tienen a usted en una iglesia, usted que me escucha. El domingo pasado predicaba un tema referente a cómo ser estables en la vida espiritual. Y llegamos a la conclusión y les explicaba yo a los hermanos y les decía, la única forma de ser estables en la vida espiritual es siendo inversionistas. Les voy a explicar este concepto. Hay dos tipos de situaciones. Existen los comerciantes y existen los inversionistas. Los comerciantes, en simples palabras, son especuladores, para que lo entendamos. Usted compra, por ejemplo, usted compra rosas. Usted las compra a $10 ahora, y entonces usted dice, yo las voy a dar mañana a $11. Entonces usted le va a ganar ¿cuánto? $1. Entonces usted es comerciante. Cuando usted hace eso, usted es comerciante. Usted especula. Ahora, que eso se lo paguen a $11, ese es otro pisto, ¿verdad? Allá son sus análisis. Eso es ser un comerciante, alguien que especula. Usted compra carro, usted compra casa, usted compra sillas, usted compra esto o compra esto otro, y entonces usted lo compra a un precio y lo vende a otro, a corto plazo, para que lo entendamos. De hoy para mañana, de hoy para un mes. Eso es ser un comerciante. Entonces, el inversionista es otra cosa. El inversionista, usted compra, yo les ponía un ejemplo a los hermanos, que usted compra una toalla y les decía, usted la compra ahora y la deja ahí, y hasta viene y allá hay una escasez 20 años después de toallas y usted la saca, y la toalla que le costó $1, 20 años después, ¿cuánto cree que va a costar? ¿Aló? Ya no va a costar $1. ¿Cuánto cree que va a costar 20 años después? 5 por lo menos. Yo les decía que
Un amigo que es ferretero me dice, este es el mejor negocio, me dice, que hay. Dueño de Castella Sagarra. Este es el mejor negocio que hay, me dice. Porque yo tengo cosas que las tengo guardadas de hace 30 años, me dice. Motores, montón de tonteras de hace 30 años. Y allá a los 20 años viene el cliente, me dice. Y yo las compré a $1 y ahora valen un montón, me dice. ¿Qué está haciendo usted ahí? Inversionista. Usted lo saca allá al fondo. Pero el problema del evangelio es, por eso es que el evangelio light y el evangelio de la prosperidad es perverso. Es un evangelio comerciante, pues. ¿Me estoy dando a entender? Este es un evangelio que le dice a usted, vení porque Dios te va a sanar. Vení a la iglesia porque vas a recibir un milagro. Vení a la iglesia porque te vas a sentir bien. Y entonces le ponen aire acondicionado, le ponen un parque, le ponen juegos para los niños, para que usted se sienta bien. Pero ese no es el evangelio verdadero. El evangelio verdadero no es ese. El evangelio verdadero es cuando usted se da cuenta que Dios no lo sane, o lo sane, o usted no tenga ni para las tortillas, y usted no tenga ni la cora para el bus. Ese es el verdadero evangelio, que ese usted no tiene ni para dormir ni para comer, pero usted internamente está lleno del Espíritu de Dios y usted se siente el hombre más feliz de la tierra. Ese es el verdadero evangelio de la palabra del Señor. Pero el evangelio terrenal, el comerciante le dice, no, hombre, ¿cómo te vas a sentir bien si ni carro tenés? ¿Cómo se te vas a sentir bien si endeudado estás? Ese es lo que le menciono. Pero cuando uno se da cuenta, lo que dice esta palabra de Dios, que este evangelio, usted no está aquí porque Dios le haga un milagro, porque a usted le detectaron cáncer, porque a usted le detectaron SIDA, por esto otro, y aquí, por aquí, allá. Usted está acá porque el evangelio del Señor lo llena, lo satisface, y usted se siente poderoso, usted se siente sano y emocionalmente interno, usted se siente que no le falta nada. Lo que dice la palabra del Señor, si lo tenemos a Él, no nos hace falta nada. Y usted internamente puede estar endeudado, puede tener goteras en la casa, se le puede estar cayendo en la casa, no puede tener para el bus, pero usted se siente el hombre más feliz de la tierra porque está depositado el amor de Dios adentro de su corazón. Olvídese. Eso lo hace tremendamente poderoso. Ese es el verdadero evangelio que se predica en la Biblia, y el que está hablando aquí la palabra del Señor. Pero el evangelio que ahora se predica es distinto. Por eso le digo, ahora hay que decirle, mire, Dios lo va a sanar para venir. Me sane o no me sane. Realmente si Dios me sana, esperemos que sea la voluntad del Señor. Si Dios me arregla el problema económico, que sea la voluntad del Señor. Pero yo, como dijo el salmista, es mejor un día en su casa que 1000 fuera de ellos. Cuando usted llega, por eso le decía al principio, a mí me secuestraron. Y en ese secuestro, allá afuera del país, cuando nos iban a matar, nos iban a dar fuego, entonces usted llega a esta conclusión y dice, es mejor un día en la casa del Señor. No importa que no tenga aire acondicionado, no importa que no hayan sillas, no importa que sea caliente, no importa que se tarde, no importa que me pongan a servir, no importa, yo lo que quiero es sentir el amor de Dios en el corazón. Y entonces cuando usted llega a esa conclusión, esa conclusión solo puede llegar a esa conclusión cuando usted hay algo que lo llena. Pero cuando la persona está por ciertos intereses,
Cuando la persona está por ciertos intereses, entonces, tarde o temprano, le va a pasar la del comerciante. Y entonces el comerciante, ¿por qué desiste del negocio? Porque ya no ve ninguna utilidad. ¿Por qué se va la gente de la iglesia? Porque Dios no me sanó. Porque Dios no sé qué. Porque Dios no sé cuánto. ¿Por qué se va la gente de la iglesia? No, por esto otro, por aquí, por allá, por acá, por y esto y acá y allá. Pero cuando usted es inversionista, no. Ahí está. Ahí estamos, haciendo el culto. Ahí estamos, y ahí estamos, y ahí estamos, y ahí estamos. Y yo les ponía el ejemplo del hermano Santos. Vaya, póngase a pensar. Hermano Santos estuvo 25 años, promedio de 25 años. Él no vino porque Dios lo sanara. Él fue un inversionista de la obra de Dios. Él empezó a sembrar, 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 a sembrar. Y estuvo ahí ahorrando, ahorrando. 25 largos años. En una de esas Dios lo sanó, en otras no, y así, y ahí estuvo, y ahí pasó, aquí, allá. 25 años. Invirtió su vida en la obra de Dios. Cuando no había transporte, a las 12 de la noche, los lunes, se iba caminando para San Marcos. Por eso le digo, ¿y quién se puede ir caminando a las 12:30 para su casa después de una vigilia, un lunes? Alguien que ha entendido que esto lo llena. Alguien que ha entendido que esto lo llena. Le satisface. Pero alguien que no ha entendido, no, dice, oh, qué peligroso. Uy, me van a matar. Pero cuando usted entiende que esto nos llena, cuando usted llega a la conclusión, como le digo, que estar sentado aquí es mejor, así se lo voy a poner. Si a mí me ponen estar sentado ahorita acá, con este calor, y me dicen, aquí está un boleto para que te vayas a Acapulco, prefiero estar sentado acá. Y no se lo digo de diente al labio, se lo digo porque ya lo experimenté, por eso se lo estoy diciendo. Pero eso tiene que nacer de usted, de usted. Voluntariamente usted dice, no, yo. Mire, usted quisiera estar, mire esta playa, qué bonita, para estar el domingo a las 2 de la tarde, mire qué bonita, aguas azules, mire. No me interesan esas aguas azules, me interesa algo que me llene el alma. ¿Por qué? Porque después que venga de esas aguas azules me voy a sentir gastado, y no solo gastado, sino que me voy a sentir más vacío todavía. Pero si me vengo a la casa del Señor, me voy a sentir lleno, porque el Espíritu de Dios me llena, me alimenta. Esto se lo puedo transmitir yo a usted, pero usted tiene que tener su propio encuentro, su propio damascazo. Entonces, 25 años, imagínense, invirtiendo. Porque usted sabe que la filosofía en esta iglesia ha sido esa. Si no tenemos cómo movernos, nos vamos caminando. A la hora que sea. Así hemos operado durante años. Y hay algo más bonito en esta iglesia. Y lo más bonito es que todos es un voluntariado. ¿Qué significa eso para los que no saben? Que todos tenemos que trabajar, pues. Aquí ningún pastor gana ningún salario, nadie. Todos tenemos que ir a trabajar, así como usted trabaja, todos tenemos que ir a trabajar. Pastor general tiene que ir a trabajar igual que usted. Todos trabajamos. Entonces, ¿y por qué cree que pasa eso? Eso sucede porque estamos conscientes que queremos invertir la vida en Cristo.
Porque cuando nosotros estamos invirtiendo la vida en Cristo, esto nos produce estabilidad interna. Terminamos. 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ahí está bien claro. Pero la gente, ¿qué hace? Toda esa carga, ¿sobre qué la echa? Sobre el trabajo. Mire, como dicen algunos, por salud mental, hágalo por usted. O sea, por salud mental, esto es muy importante para usted. Esto le da paz interna. Este amor de Dios le da una paz interna tremenda que nadie se la va a dar. Pero nuestra ansiedad debe ser depositada sobre Él y todas nuestras cargas. No se cargue. Yo les decía, ¿qué hago entonces, hermano? Usted dice, hermano, tengo esta deuda, tengo este otro problema, tengo esto otro. Aquí está claro. Eche toda su ansiedad sobre Él. Santo remedio. Sencillo. Váyase a orar. Enciérrese en su cuarto. O busque un lado, alguna zona o se viene a la iglesia. En el día, no importa, se viene ahí, viene a buscar del Señor. Y usted me va a contar que se va a sentir liberado. Yo no sé, yo no sé si usted ha experimentado esto que le estoy mencionando. Porque cuando usted echa las cargas sobre el Señor, la persona, usted se siente liberado. Que le llama el cobrador, usted le dice, no se preocupe, ya Dios me va a proveer y le voy a pagar hasta las malas miradas. Que tiene este otro problema con la esposa, ya Dios va a resolver ese problema. Entonces usted se siente liberado. Pero mire, ¿por qué cree que la gente en la calle anda hasta con ganas de matarse? Pues yo veo unos que se quieren inmolar. Usted va en el carro y se le atraviesan y uno mire, ven el carro, no se quitan. Usted les pita, más se lo tiran. Y entonces uno dice, este loco matarse quiere. Y después que le echen la culpa a uno, pues. O sea, la gente anda con unas ganas de que el otro la mate, literalmente en la calle. ¿Y por qué cree? Porque la gente cree, o sea, como se lo voy a poner así, pues. Como la gente no tiene el valor de agarrar una pistola y matarse, entonces se van a poner en la calle para que el otro le pegue la pedrada, pues. No sé si me doy a entender. O le levanta la voz a un loco que anda armado. Dale, matame, le dice. Y lo matan. Entonces usted queda como de campeón. Vean, no me suicidé, sino que el otro me mató. Pero si nos vamos al centro del problema, ese andaba así que atribulado internamente y entonces y desestabilizado emocionalmente, y entonces el otro se la tiene que soplar, pues. ¿Por qué? Porque sencillo, porque alguien cuerdo no anda así. ¿Y por qué anda la persona así? Porque anda recargado. Pero aquí está la solución y aquí está la medicina. Mire, que a usted le han dicho que después de los 30 ya la dejó el tren. Usted no vive por lo que dice la gente. No importa que la deje el tren, pero toda vez y cuando no la deje el Señor, no importa. Que le hacen bullying por esto, que esto por otro. Yo soy de la idea de que usted tiene que tener sus propias convicciones. Porque todo el mundo tiene novio, usted tiene que tener. Eso no es viable, hermano. Como una vez alguien dijo, estaba quejándose y diciéndole en un colegio pasó esta anécdota real, a un hermano de la iglesia, estaba quejándose y le dice, mire, hazme un descuento porque tengo un montón de niños. ¿Y yo qué culpa tengo que haya tenido un montón de niños? Si se fue decisión suya, pues, y es cierto. No se me doy a entender. Usted pidiendo descuento por la comida, si se fue voluntad suya, pues.
O sea, usted tiene que tener sus propias convicciones. Y nadie puede empujarlo hacia eso. Usted tiene que estar claro que esto de Dios es lo mejor. Que la gente le dice que esto y lo otro no, que digan y que hablen. Nos tiene sin cuidado. Nosotros lo que queremos es estar bien con el Señor, y toda vez estemos bien con el Señor, todas las cosas nos vendrán por añadidura a nuestra vida. Denle un fuerte aplauso pues al Señor. Cierre sus ojos y oramos al Señor esta tarde.